Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La máscara cae. Robert Sullivan se ajustó la corbata frente al espejo del baño de su modesta casa suburbana, observando el reflejo de un hombre que había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Durante 15 años, había interpretado el papel del gerente intermedio mediocre, el marido confiable pero olvidable que traía a casa un sueldo estable y no pedía nada más que paz. Detrás de sus tranquilos ojos grises se escondían profundidades que nadie en su vida actual se había molestado en explorar. La verdad era que Robert había sido muchas cosas antes de convertirse en Robert Sullivan. Antes de haber elegido esta vida tranquila, había sido alguien completamente diferente, alguien que había construido imperios y aplastado enemigos sin despeinarse. Pero eso fue antes de conocer a Brenda en una gala benéfica, donde había estado usando una identidad falsa para pasar desapercibido después de una adquisición de negocios particularmente brutal. Ella había sido hermosa, encantadora y felizmente inconsciente de que el consultor en apuros del que se había enamorado podría comprar y vender la empresa de construcción de su padre 10 veces. Rob, date prisa. Vamos a llegar tarde a la prueba final de Michael. La voz de Brenda tenía un tono de impaciencia que se había convertido en su tono por defecto en los últimos 2 años. La boda de su hijo era en 3 días, y ella había estado orquestando cada detalle con precisión militar. No por amor a su hijo, sino porque este era su momento de brillar frente a la familia y amigos que siempre habían menospreciado su elección de marido. Robert sonrió a su reflejo. Pronto, muy pronto, la actuación terminaría. Abajo, Brenda ya estaba en el coche, con el motor en marcha, sus dedos de manicura perfecta tamborileando contra el volante. A sus 43 años, mantenía su belleza a través de costosos tratamientos para los que de alguna manera siempre encontraba dinero, a pesar de su presupuesto supuestamente ajustado. Su cabello castaño rojizo estaba peinado en suaves ondas que enmarcaban su rostro a la perfección, y su vestido de diseñador, otra compra misteriosa, se ceñía a su figura en todos los lugares correctos. Por fin, murmuró mientras Robert se deslizaba en el asiento del copiloto. Lo juro, a veces pienso que te mueves lento a propósito solo para molestarme. Lo siento, querida. Solo quería parecer presentable para el gran día de nuestro hijo. La voz de Robert tenía el mismo tono suave y de disculpa que había perfeccionado a lo largo de los años, el tono de un hombre que había sido abatido por la vida y había aceptado su lugar en la jerarquía. Brenda Resaplow. Presentable, claro. Bueno, intenta no avergonzarnos delante de la familia Matthews. Los padres de Craig ya piensan que Michael podría haberlo hecho mejor en el departamento paterno. Craig Matthews. Incluso pensar en el nombre hizo que Robert apretara ligeramente la mandíbula, aunque mantuvo su expresión neutral. Craig era todo lo que Robert fingía no ser: rico, seguro de sí mismo, exitoso y, actualmente, tenía una aventura con su esposa. Robert lo sabía desde hacía 8 meses. Había observado y documentado cada encuentro secreto, cada beso robado, cada mentira que salía con tanta facilidad de los labios de Brenda. El conocimiento había sido un regalo, en cierto modo. Lo había liberado de cualquier culpa persistente sobre lo que iba a hacer. La familia Matthews parece muy exitosa, dijo Robert con cuidado, observando el rostro de Brenda en busca de cualquier señal delatora. Ahí estaba, el ligero rubor en sus mejillas, la forma en que su agarre se tensaba en el volante. Craig es el padrino de Michael por una razón, dijo ella, su voz adquiriendo un tono defensivo. Ha sido un verdadero amigo para nuestro hijo, lo ayudó con contactos para su trabajo. Ha estado ahí cuando se interrumpió, claramente habiendo estado a punto de decir demasiado. ¿Cuándo qué? Presionó Robert suavemente. Nada. Solo cuando Michael necesitaba orientación. Orientation masculina. La implicación quedó suspendida en el aire entre ellos, que Robert de alguna manera había fracasado como padre, que Craig había intervenido para llenar el vacío. Robert asintió lentamente, archivando otra pieza de evidencia para el caso que estaba construyendo. No para ningún tribunal, sino para el tribunal de la opinión pública que pronto los juzgaría a todos. Llegaron a la exclusiva tienda de novias donde Michael se estaba haciendo la prueba final de su smoking. Su hijo estaba de pie ante un espejo de 3 cuerpos, luciendo guapo y nervioso con su traje de etiqueta negro. A sus 25 años, Michael había heredado los rasgos llamativos de su madre y la sutil inteligencia de su padre, aunque nunca había visto más allá de la fachada cuidadosamente construida que Robert mantenía. «Papá». El rostro de Michael se iluminó cuando entraron. A pesar de todo, Robert sintió un calor genuino por su hijo. Michael era un buen chico que simplemente había sido influenciado por las opiniones de su madre sobre el valor de su padre. «Te ves genial, hijo»,
Le dio una palmada en el hombro, notando cómo Michael había ganado cuerpo desde la universidad. Sara se va a quedar sin palabras. Gracias, papá. Solo espero que todo salga perfecto. Ya sabes lo importante que es esto para mamá. Y ahí estaba. El descarte casual. La suposición de que este día se trataba del estatus social de Brenda en lugar de la felicidad de su hijo. Robert había visto este patrón desarrollarse a lo largo de los años, viendo cómo su esposa había socavado sistemáticamente su relación con su hijo, pintándolo como el eslabón débil en la cadena familiar. Brenda ya estaba charlando con una costurera sobre los ajustes finales, su voz resonando por la tienda mientras detallaba su visión para las fotos de boda perfectas. Quería que todo pareciera impecable. Quería que el mundo la viera como la madre exitosa que había criado a un hijo exitoso a pesar de su decepcionante marido. ¿Señor Sullivan? Una voz interrumpió sus pensamientos. Craig Matthews había entrado en la tienda, luciendo en todos los aspectos como el exitoso banquero de inversiones con su traje perfectamente entallado. A sus 35 años, Craig era más joven que Robert, pero se comportaba con el tipo de confianza arrogante que proviene de no haber enfrentado nunca consecuencias reales. Craig, respondió Robert con una sonrisa amable, extendiendo su mano. Me alegro de ver. El apretón de manos de Craig fue deliberadamente firme, un pequeño juego de poder que Robert absorbió sin reaccionar. Igualmente. Se acerca el gran día. Espero que estés listo para toda la emoción. Había algo en el tono de Craig, una sutil burla que sugería que sabía exactamente lo poco que Robert entendía sobre la verdadera naturaleza de la emoción que estaba por venir. Detrás de la sonrisa confiada de Craig, Robert podía ver al hombre que susurraba dulces mentiras a su esposa, que hacía promesas sobre la vida que tendrían juntos una vez que ella finalmente dejara a su patético marido. «Oh, estoy listo», dijo Robert en voz baja. «He estado preparándome para este día más tiempo de lo que podrías imaginar». Algo parpadeó en los ojos de Craig. Confusión, quizás, un atisbo de inquietud. Pero antes de que pudiera responder, Brenda apareció a su lado, su mano tocando brevemente su brazo en un gesto que habría parecido inocente para cualquiera que no estuviera observando. «Craig, gracias por venir. Quería asegurarme de que todo estuviera coordinado para la despedida de soltero de mañana por la noche». «Por supuesto», respondió Craig sin problemas. «Ya arreglé todo. Va a ser una noche para recordar». Robert observó el intercambio con la paciencia de un depredador. La despedida de soltero de mañana por la noche sería, en efecto, memorable, aunque no de la manera que Craig esperaba. Las piezas ya estaban en movimiento. Se habían hecho llamadas telefónicas, y ciertos hechos sobre los negocios de Craig estaban a punto de salir a la luz de maneras muy públicas. Pero eso era solo el movimiento de apertura. El verdadero juego comenzaría en la boda misma, cuando Robert finalmente se quitara la máscara y les mostrara a todos con quién habían estado tratando realmente durante los últimos 15 años. «Debería mencionar», dijo Robert casualmente, «que he invitado a alguien a la boda. Una vieja amiga que está en la ciudad por negocios. Espero que no haya problema». Los ojos de Brenda se entrecerraron ligeramente. «Una invitada, Rob. Ya hemos dado los números finales al catering. ¿Quién es esta persona?» «Solo alguien de mi pasado. Victoria Sterling. Tiene éxito en su campo». El nombre no significaba nada para ellos, por supuesto. Victoria S. Sterling era conocida solo en los círculos más altos de los negocios internacionales. Una mujer que había construido un imperio multimedia de la nada y ahora comandaba respeto en las salas de juntas de todo el mundo. También era alguien que le debía a Robert un favor muy significativo de su pasado compartido. «Bueno, supongo que una persona más no hará daño», dijo Brenda con evidente irritación, «aunque desearía que hubieras mencionado esto antes». Robert asintió disculpándose. «Lo siento, querida. Fue algo de última hora». Mientras salían de la tienda, con Michael caminando entre sus padres con su portatrajes, Robert se permitió una pequeña sonrisa. En menos de 72 horas, el mundo cuidadosamente construido que Brenda y Craig habitaban se derrumbaría a su alrededor. Y a diferencia del hombre de modales suaves que creían conocer, Robert Sullivan nunca perdonaba y nunca olvidaba. El escenario estaba listo. Ahora, era hora de que comenzara el espectáculo. Capítulo 2. Sombras y secretos. La suite del ático del Hotel Sterling dominaba la ciudad como un salón del trono. Sus ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de las luces de abajo. Victoria Sterling se erguía recortada contra esas ventanas, su cabello rubio platino capturando la suave luz de la lámpara mientras revisaba los documentos esparcidos sobre la mesa de caoba. A sus 41 años, poseía el tipo de elegancia temporal que provenía de una confianza absoluta en su propio poder. «¿Estás seguro de este cronograma?», preguntó sin darse la vuelta,
su voz con un ligero acento británico que hablaba de escuelas caras y dinero viejo. Robert estaba sentado en una de las sillas de cuero, con un aspecto completamente diferente al que tenía en la tienda de smoking esa tarde. Había desaparecido la apariencia ligeramente desaliñada, la postura de disculpa, la expresión suave de un hombre abatido por la vida. En su lugar, había alguien afilado y peligroso, alguien que pertenecía a salas donde se tomaban decisiones de miles de millones de dólares con un asentimiento. Todo está en marcha, confirmó él, su voz ahora más profunda, con una autoridad que Brenda nunca había oído. La despedida de soltero de Cray es mañana por la noche. El lugar que he organizado garantizará la máxima exposición cuando la noticia salga a la luz. Victoria finalmente se giró, sus ojos azul hielo estudiándolo con la intensidad de un tiburón que huele sangre. Sabes, podría simplemente destruirlos financieramente y acabar con esto. Unas pocas llamadas, algo de presión estratégica, estarían en bancarrota para el mediodía. Demasiado limpio, respondió Robert, negando con la cabeza. Necesitan entender lo que han perdido. Brenda necesita ver exactamente cuán bajo ha caído. Y Cray necesita enfrentar las consecuencias de pensar que podía tomar lo que me pertenece. ¿Y tu hijo? La expresión de Robert se endureció. Michael tomó su decisión cuando se puso del lado de ellos en mi contra, cuando se rió de su padre a mis espaldas y me llamó débil, cuando eligió a Cray como su modelo a seguir por encima de su propia sangre. Victoria asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de la traición que iba más allá del mero adulterio. Conocía a Robert desde hacía 20 años. Lo había visto construir y destruir imperios empresariales con el tipo de precisión despiadada que lo hacía temido y respetado en ciertos círculos. El hombre que había elegido jugar a la casita en los suburbios seguía siendo la misma persona que una vez orquestó la caída de 3 compañías de Fortune 500 en un solo trimestre. El momento de mi llegada a la boda será crucial, dijo ella, moviéndose para servirse una copa de vino de la botella que se enfriaba en la mesa auxiliar. Demasiado pronto y pierde impacto. Demasiado tarde y podrían haberse dispersado ya. 20 minutos después de que comience la ceremonia, especificó Robert. Dales tiempo para acomodarse, para sentirse seguros. Deja que Brenda tenga su momento de triunfo cuando me vea entrar solo, cuando pueda humillarme delante de todos. Entonces, llegas tú, y todo cambia. Victoria sonrió, una expresión depredadora que habría aterrorizado a cualquiera que no la conociera bien. Me encanta una buena entrada. Aunque tengo que preguntar, ¿estás seguro de la opción nuclear? Una vez que hagamos pública nuestra conexión, no hay vuelta atrás a tu tranquila vida suburbana. Robert guardó silencio por un largo momento, considerándolo. Durante 15 años, había vivido como Robert Sullivan, gerente intermedio de modales suaves. Pero antes de eso, había sido alguien completamente diferente. Alguien que había construido un imperio en la sombra de negocios legítimos, inversiones estratégicas y relaciones cuidadosamente cultivadas. Alguien que había acumulado suficiente riqueza e influencia para desaparecer por completo cuando la vida que había estado viviendo se volvió demasiado peligrosa. Conocer a Brenda le había parecido una providencia, una oportunidad de ser normal, de tener una familia, de vivir sin tener que vigilar constantemente por encima del hombro. La había amado genuinamente. Había visto en ella la posibilidad de redención de los aspectos más oscuros de su pasado. Pero el amor, había aprendido, era solo otra debilidad para ser explotada por aquellos que la reconocían. La vida tranquila era una ilusión de todos modos, dijo finalmente. Pensé que podrías ser alguien diferente, pero la gente como nosotros, somos lo que somos. La única diferencia es si lo asumimos o dejamos que otros lo usen en nuestra contra. Victoria levantó su copa en un brindis. Por asumirlo. Y bebieron. Luego, Victoria se dirigió a otra mesa donde esperaban documentos adicionales. Tu amigo Craig ha estado más ocupado de lo que él mismo se da cuenta. La firma de inversiones para la que trabaja ha estado perdiendo clientes a raudales durante meses, pero lo ha estado encubriendo con medidas cada vez más desesperadas. Nada ilegal, fíjate, pero ciertamente lo suficientemente poco ético como para destruir su reputación cuando salga a la luz. ¿Y el momento? La noticia sale mañana por la noche, justo en medio de su despedida de soltero. He dispuesto que ciertos periodistas estén presentes, puramente por coincidencia, por supuesto. Para el sábado por la mañana, Craig Matthews será la cara del fraude de inversiones en el ciclo de noticias local. Robert asintió con aprobación. Era elegante en su simplicidad, usar las propias malas decisiones de Craig en su contra en lugar de fabricar pruebas. El hombre había cavado su propia tumba, Robert simplemente proporcionaba la pala. ¿Qué hay de la reacción de Brenda cuando se dé cuenta de lo que está pasando?
Ahí es donde el aspecto psicológico se vuelve crucial, respondió Victoria, acomodándose en la silla frente a él. Ha pasado años construyendo su identidad en torno a ser la esposa sufrida de un fracasado. Cuando ese fracaso se convierta de repente en la persona más poderosa de la sala, destrozará todo lo que ella cree sobre sí misma y sus elecciones. Pasaron la siguiente hora revisando cada detalle del plan, desde el momento específico de las revelaciones hasta la gestión de la lista de invitados que garantizaría la máxima destrucción social. Victoria había traído a su propio equipo de especialistas, personas que entendían cómo orquestar la humillación pública con precisión quirúrgica. Hay una cosa que me intriga, dijo Victoria mientras concluían. ¿Por qué no te fuiste sin más? ¿Por qué pasar por toda esta elaborada venganza cuando podrías haberte marchado y empezar de nuevo en otro lugar? Robert guardó silencio por un largo momento, sus ojos grises distantes mientras consideraba la pregunta. Porque me quitaron algo que no puede ser reemplazado. No solo mi esposa o el respeto de mi hijo. Me quitaron la creencia de que podría volver a confiar en alguien lo suficiente como para ser vulnerable. Convirtieron mi amor en un arma contra mí. Y ahora aprenderán lo que sucede cuando confundes la amabilidad con la debilidad, cuando asumes que solo porque alguien elige no usar su poder, no lo tiene. Victoria asintió, comprendiendo la verdad más profunda detrás de sus palabras. La venganza no se trataba solo de castigo, se trataba de restaurar el orden natural, de asegurar que los depredadores entendieran que había depredadores más grandes en el ecosistema. A medida que la noche llegaba a su fin, hicieron los arreglos finales para el día de la boda. Victoria llegaría con un séquito que haría imposible ignorar su presencia o su evidente riqueza. El momento estaría cuidadosamente coreografiado para maximizar el impacto y asegurar que todos los presentes entendieran exactamente lo que estaban presenciando. Una última pregunta, dijo Victoria mientras lo acompañaba a la puerta. Después de que esto termine, después de que todos hayan pagado el precio por su traición, ¿qué pasará entonces? ¿Qué hace Robert Sullivan cuando no queda nadie a quien castigar? Robert se detuvo en el umbral, considerando su pregunta. Durante tanto tiempo, su vida había estado definida por el papel que estaba interpretando, por el cuidadoso mantenimiento de su identidad encubierta. Después del sábado, ese hombre dejaría de existir, y tendría que decidir en quién quería convertirse. Supongo que lo descubriré, dijo finalmente. Pero sea lo que sea que venga después, será en mis términos. Mientras el ascensor lo bajaba desde el ático, Robert sintió una familiar sensación de anticipación creciendo en su pecho. Era la misma sensación que había tenido antes de cada gran adquisición de negocios, cada movimiento estratégico que remodelaría industrias enteras. La sensación de las piezas encajando, de planes elaborados llegando a su culminación. Mañana por la noche, Craig Matthews aprendería que su vida perfecta estaba construida sobre cimientos de arena. El sábado, Brenda descubriría que el hombre al que había traicionado era alguien mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Y el domingo, Robert comenzaría el proceso de decidir quién quería ser en un mundo donde ya no tenía que fingir ser otra persona. El juego estaba casi terminado. Pronto, sería el momento de los movimientos finales. Capítulo 3. El error del soltero. El Riverside Club había sido idea de Craig, un lugar exclusivo donde los jóvenes profesionales de Cincinnati iban para ver y ser vistos. El tipo de lugar donde un exitoso banquero de inversiones podía celebrar la última noche de libertad de su mejor amigo, rodeado de otros hombres exitosos que apreciaban el buen whisky y los puros caros. Craig no había escatimado en gastos, alquilando el comedor privado y asegurándose de que solo los solteros más codiciados de la ciudad estuvieran presentes. Lo que no sabía era que Robert había comprado el club 6 meses atrás a través de una empresa fantasma, y que cada miembro del personal presente esa noche estaba en su nómina. Michael Sullivan estaba en el centro de la celebración, luciendo incómodo en su papel de invitado de honor. A sus 25 años, había heredado la ansiedad social de su madre bajo su pulido exterior, y ser el centro de atención en eventos como este siempre lo hacía sentir un poco fraudulento. Los otros hombres eran mayores, más establecidos, más seguros de su éxito. Lo trataban con el tipo de respeto casual reservado para el prometedor hermano menor de su círculo. Por Michael Sullivan. Craig levantó su vaso de whisky de 30 años, su voz resonando por encima de las conversaciones. Que tu matrimonio sea todo lo que el mío será, rentable, estratégico y satisfactorio para todas las partes involucradas. El brindis provocó una carcajada de los hombres reunidos, aunque Michael notó el filo en el humor de Craig. Había algo diferente en Craig últimamente, una tensión que parecía bullir justo debajo de su habitual fachada de confianza.
Su éxito en la firma de inversiones lo había vuelto arrogante, pero había momentos en que Michael lo sorprendía con una mirada casi desesperada, como si estuviera constantemente calculando algo fuera de su alcance. Gracias, Cray, respondió Michael, levantando su propio vaso, aunque espero que Sarah y yo nos casemos por amor, no por estrategia. Más risas, pero esta vez con un matiz ligeramente incómodo. Estos hombres entendían el matrimonio como un acuerdo comercial, una fusión de familias y activos en lugar de una asociación romántica. Era una perspectiva que la madre de Michael había estado fomentando sutilmente durante meses, sugiriendo que las conexiones familiares de Sarah podrían ser valiosas para su avance profesional. El amor es para los pobres, declaró Harrison Webb, el socio de Cray en la firma de inversiones. El resto de nosotros nos casamos por beneficio mutuo y encontramos nuestra pasión en otro lugar. El comentario obtuvo asentimientos de acuerdo de varios de los otros hombres, y Michael sintió una familiar sensación de desconexión de este mundo al que su madre estaba tan ansiosa porque se uniera. No eran sus amigos, eran los amigos de Cray, hombres que lo toleraban por su conexión con Cray y su potencial valor futuro para su red. Hablando de pasiones en otro lugar, continuó Harrison, bajando la voz en tono conspirador. Cray, ¿cómo va tu proyecto paralelo? ¿Ese con la mujer mayor? Michael levantó la vista bruscamente. Algo frío se instaló en su estómago al ver la expresión que cruzó el rostro de Cray. Desapareció en un instante, reemplazada por la habitual sonrisa de confianza de Cray, pero Michael había visto lo suficiente como para reconocer la culpa cuando aparecía. Los caballeros nunca besan y cuentan, respondió Cray sin problemas, pero sus ojos escaneaban la sala como si buscara salidas. Vamos, insistió Harrison, envalentonado por el alcohol y el aliento de los otros hombres. Todos te hemos visto a escondidas con ella. Pelo rojo, cuerpazo, parece que podría enseñarle un par de cosas a un hombre más joven. ¿Quién es? La sangre de Michael se heló cuando la descripción se registró. Pelo rojo, cuerpazo, mujer mayor. Su madre encajaba perfectamente en esa descripción, y había estado actuando de forma extraña durante meses. Ropa nueva, citas misteriosas, un aire general de emoción que intentaba ocultar cada vez que su padre estaba cerca. Harrison. Estás borracho, dijo Cray, su voz con un tono de advertencia que el otro hombre no oyó o decidió ignorar. Borracho, tal vez, pero no ciego. Está casada, ¿verdad? Por eso tanto secretismo. Vamos, Cray, aquí todos somos amigos. ¿Cuál es su historia? La sala se había quedado en silencio, sintiendo el drama en ciernes. Michael se encontró de pie, paralizado, con el vaso a medio camino de sus labios mientras una horrible posibilidad comenzaba a tomar forma en su mente. El nuevo vestuario de su madre, sus ausencias inexplicables, la forma en que miraba a Cray durante las reuniones familiares como si compartieran una broma privada que excluía a todos los demás. Su historia, dijo Cray lentamente, su confianza regresando mientras parecía tomar una decisión, es que está atrapada en un matrimonio con un hombre débil que no puede satisfacer sus necesidades. Un hombre tan patético que su propia esposa viene a mí en busca de lo que no puede conseguir en casa. El vaso de Michael se deslizó de sus dedos entumecidos, rompiéndose en el suelo de madera con un sonido que pareció resonar en el repentino silencio. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia él, y vio el momento exacto en que Cray se dio cuenta de lo que acababa de revelar. Michael, empezó Cray, su rostro palideciendo. No quise decir. Mi madre, dijo Michael en voz baja, su voz apenas audible. Estás hablando de mi madre. El silencio se extendió como un alambre tenso, a punto de romperse. Varios de los otros hombres se movieron incómodos, de repente encontrando sus bebidas fascinantes al darse cuenta de que se habían topado con un drama familiar que estaba a punto de explotar. La boca de Cray se abrió y se cerró varias veces antes de que lograra hablar. Mira, Michael, no es lo que piensas. Tu madre y yo, solo estamos. ¿Solo qué? La voz de Michael ganaba fuerza ahora, alimentada por una rabia que crecía desde lo más profundo de su pecho. ¿Solo a espaldas de mi padre? ¿Solo haciéndolo parecer un tonto mientras celebras lo listo que eres? Tu padre es un tonto, replicó Cray, su propia ira estallando ahora que su secreto había salido a la luz. Tu madre se merece algo mejor que un hombre que ni siquiera puede mantener a su familia adecuadamente. Se merece a alguien que pueda darle la vida que quiere. Michael lo miró fijamente por un largo momento, viendo a Cray con claridad quizás por primera vez. No la figura de mentor exitoso que su madre había pintado, sino un depredador que se había seducido sistemáticamente para entrar en su familia para su propia gratificación. ¿Y crees que ese alguien eres tú? Preguntó Michael, su voz mortalmente tranquila. Sé que lo soy,
respondió Craig con renovada confianza. Puedo darle cosas que tu padre nunca podría. Seguridad. Emoción. Un futuro que valga la pena. Ella también lo sabe. La bofetada fue tan rápida que Craig no tuvo tiempo de reaccionar. La palma de Michael impactó contra su mejilla con un sonido como un disparo, y Craig tropezó hacia atrás, llevándose la mano a la cara en estado de shock. «Hijo de... Estás hablando de mi familia», gruñó Michael. «¿Tu familia?» Craig rió amargamente, enderezándose y ajustándose la corbata. «Tu padre es un chiste, Michael. Tiene un trabajo sin futuro y vive en una casa que apenas puede permitirse. Tu madre se conformó con él porque no sabía más, pero ahora sí lo sabe. Y en el fondo, sabes que tengo razón». Las palabras golpearon a Michael como golpes físicos, porque parte de él sabía que Craig tenía razón, al menos sobre los aparentes fracasos de su padre. Había crecido viendo la frustración de su madre con su modesto estilo de vida, escuchando sus quejas sobre la falta de ambición de su padre, absorbiendo el mensaje sutil de que Robert Sullivan era de alguna manera menos que otros hombres. Pero al escucharlo declarado tan crudamente, al ver la satisfacción engreída en el rostro de Craig mientras destruía los cimientos de su familia, Michael sintió que algo se rompía dentro de él. «Lárgate», dijo en voz baja. «Michael, sé razonable». «Lárgate», rugió Michael, su voz resonando por el comedor privado y hasta el club principal. «Lárgate antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos». Craig miró a su alrededor a los otros hombres, claramente esperando apoyo, pero solo encontró miradas incómodas y una repentina fascinación por los zapatos y los vasos de bebida. La revelación había cruzado una línea que ni siquiera estos hombres moralmente flexibles estaban dispuestos a cruzar. Traicionar a la familia de un amigo era una cosa, pero presumir de ello era otra muy distinta. «Bien», dijo Craig, enderezando su chaqueta e intentando recuperar la compostura. «Pero esto no cambia nada, Michael. Tu madre tomó su decisión. Me eligió a mí». «Entonces eligió mal», respondió Michael, su voz ahora gélida. «Y tú también». Craig se fue sin decir una palabra más, y la despedida de soltero murió con su partida. Los otros hombres dieron excusas torpes y se fueron filtrando durante los siguientes 20 minutos, dejando a Michael solo con ilusiones destrozadas y una creciente sensación de pavor sobre lo que esto significaba para su boda en 2 días. Pero mientras se sentaba en el comedor vacío, rodeado de los restos de lo que debería haber sido una celebración, Michael comenzó a pensar en su padre de manera diferente. No como el fracasado débil que su madre había pintado, sino como un hombre que había sido traicionado sistemáticamente por las personas en las que más confiaba. Por primera vez en años, Michael sintió una oleada de ira protectora por Robert Sullivan. Y por primera vez en su vida, comenzó a preguntarse si había más en su padre de lo que nadie se había molestado en descubrir. La despedida de soltero había terminado, pero la verdadera celebración, Michael comenzaba a sospechar, ni siquiera había comenzado todavía. Capítulo 4. Comienza la boda. El sábado amaneció gris y nublado, con nubes amenazantes que coincidían perfectamente con la tensión que bullía bajo la superficie de lo que debería haber sido el día más feliz de la vida de Michael Sullivan. La ceremonia estaba programada para las 2 de la tarde en la Catedral de Santa Margarita, seguida de una recepción en el exclusivo Riverside Country Club, el mismo lugar donde la despedida de soltero de Craig se había desmoronado menos de 18 horas antes. Brenda Sullivan estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, aplicando los toques finales a su maquillaje con manos que temblaban ligeramente por los nervios y la anticipación. Había elegido su atuendo con cuidado, un sofisticado vestido azul marino que se ceñía perfectamente a su figura, combinado con perlas que habían costado más que el salario mensual de su marido. Hoy era su día para brillar, su momento para mostrar a su círculo social que había criado a un hijo exitoso a pesar de su decepcionante matrimonio. No se le escapaba la ironía de que mientras se preparaba para celebrar la boda de su hijo, ya estaba planeando mentalmente su propio divorcio. Craig le había prometido una vida diferente, una llena del lujo y el respeto que merecía. Después del debut público de hoy como una madre exitosa, finalmente tendría el valor de dejar a Robert y empezar de nuevo con un hombre que podría darle todo lo que siempre había querido. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Craig. «Tuve que irme de la ciudad por una emergencia de negocios. Intentaré volver para la recepción. Dile a Michael que lo siento por lo de anoche». Brenda frunció el ceño, un nudo frío formándose en su estómago. ¿Craig yéndose de la ciudad el día de la boda de su hijo? Después de lo que había pasado en la despedida de soltero, se había enterado del enfrentamiento por Michael, que había vuelto a casa con el rostro pálido y se había negado a explicar exactamente lo que se había dicho. Pero Craig le había asegurado que era solo un malentendido,
que Michael estaba reaccionando de forma exagerada a un poco de humor inofensivo de despedida de soltero. Ahora Craig se había ido, y a ella le tocaba afrontar el día de la boda sola con un marido que había estado actuando de forma extraña toda la semana y un hijo que apenas podía mirarla a los ojos. Abajo, Robert estaba en la cocina preparando café con la precisión metódica de un hombre que se prepara para la batalla. Había dormido mal, no por los nervios, sino por la adrenalina que conllevaba saber que todo lo que había planeado cuidadosamente estaba a punto de dar sus frutos. En unas pocas horas, la cuidadosa fachada que había mantenido durante 15 años finalmente se desmoronaría, y todos verían exactamente con quién habían estado tratando. Michael apareció en el umbral, con aspecto demacrado y conflictivo con su camisa de vestir blanca y pantalones negros. El joven que siempre había sido rápido con una sonrisa parecía haber envejecido años de la noche a la mañana. «Papá», dijo Michael en voz baja, «¿podemos hablar?» Robert levantó la vista de su café, notando la incertidumbre en la voz de su hijo. Este no era el joven seguro de sí mismo que había sido despectivo con las opiniones de su padre y ansioso por seguir el ejemplo de Craig. Este era alguien a quien le habían destrozado su visión del mundo y luchaba por reconstruirla. «Por supuesto, hijo. ¿Qué tienes en mente?» Michael se sentó en la mesa de la cocina, pasándose las manos por el pelo en un gesto que a Robert le recordó dolorosamente sus propios hábitos nerviosos. Anoche, en la despedida de soltero, Craig dijo algunas cosas. Sobre Mama. Sobre ti. Robert mantuvo su expresión neutral, aunque internamente estaba complacido de que la arrogancia de Craig finalmente le hubiera pasado factura. Había esperado que el hombre fuera más cuidadoso, pero la desesperación y el alcohol tenían una forma de soltar las lenguas. ¿Qué tipo de cosas? Él dijo que estaba teniendo una aventura con mamá. Dijo que eras débil, y que ella se merecía algo mejor. La voz de Michael se quebró ligeramente al decir las palabras. Papá, por favor, dime que estaba mintiendo. Robert se sentó frente a su hijo, dejando su taza de café con cuidado, estudiando el rostro de su hijo. Aquí estaba el momento que había estado esperando, la oportunidad de contarle a Michael la verdad sobre qué tipo de hombre era realmente su padre. Pero al ver el dolor en los ojos de su hijo, Robert sintió una inesperada oleada de protección. «He sabido lo de tu madre y Craig durante 8 meses», dijo Robert en voz baja. «He estado observando, documentando, esperando el momento adecuado para actuar». El rostro de Michael se puso blanco. «¿Lo has sabido? ¿Durante 8 meses? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo detuviste?» «Porque necesitaba entender el alcance total de la traición», respondió Robert, su voz adquiriendo un filo que Michael nunca antes había oído. Necesitaba saber exactamente con quién estaba tratando y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. «Pero papá, si lo sabías, ¿por qué no luchaste por ella? ¿Por qué no intentaste recuperarla?» Robert estudió a su hijo con atención, viendo el malentendido fundamental del joven sobre la situación. Michael todavía pensaba que esto se trataba de amor, de matrimonio, de luchar por alguien que podía ser salvado. «Michael», dijo Robert suavemente, «no luchas por alguien que ya ha elegido ser tu enemigo. No intentas recuperar a alguien que nunca valoró lo que tenía en primer lugar». Algo en el tono de Robert hizo que Michael mirara a su padre más de cerca. Había una dureza allí, una certeza fría que parecía completamente en desacuerdo con el hombre de modales suaves con el que había crecido. «¿Qué vas a hacer?» Robert sonrió, y por primera vez, Michael vio algo peligroso en la expresión de su padre. «Voy a asegurarme de que todos entiendan exactamente lo que han perdido. ¿Y cuáles son las consecuencias de traicionar a alguien que confió en ellos?» Antes de que Michael pudiera responder, la voz de Brenda llamó desde arriba. «Rob, Michael, tenemos que irnos en 20 minutos». Robert se puso de pie, ajustándose la corbata con la misma precisión cuidadosa que había usado para planificar cada detalle de lo que estaba a punto de suceder. «Hijo, quiero que recuerdes algo hoy. Observa con atención, y aprenderás la diferencia entre ser débil y elegir ser paciente». Michael miró fijamente a su padre, viéndolo con claridad quizás por primera vez en su vida. Este no era el hombre derrotado que su madre siempre había descrito. Este era alguien que había estado esperando, planeando, preparándose para exactamente este momento. «Papá, ¿qué no me estás diciendo?» Robert se detuvo en el umbral de la cocina, mirando a su hijo con algo que podría haber sido arrepentimiento. «Después de hoy, lo sabrás todo. Y entonces tendrás que decidir quién quieres ser. Alguien que apoya a la familia o alguien que elige bandos basándose en la conveniencia». Mientras Robert salía de la cocina, Michael se quedó solo con la creciente sensación de que el día de su boda estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado que una simple celebración. Todo lo que creía sobre su familia,
sobre su futuro, sobre el tipo de hombre que era su padre. Se había puesto patas arriba en el espacio de 24 horas. Arriba, podía oír a sus padres moverse, preparándose para la ceremonia que lo uniría con Sarah en matrimonio. Pero Michael comenzaba a sospechar que antes de que terminara este día, otras uniones se romperían permanentemente, y otras verdades se revelarían que cambiarían todo lo que creía saber sobre las personas que amaba. Las nubes grises afuera se estaban oscureciendo, y Michael no podía quitarse la sensación de que se avecinaba una tormenta que remodelaría todo su mundo. Mientras la familia Sullivan se preparaba para ir a la catedral, ninguno de ellos era exactamente la misma persona que había sido al despertarse esa mañana. Las máscaras comenzaban a caer, y la ficción cuidadosamente mantenida de su feliz vida suburbana estaba a punto de chocar con la brutal realidad de la traición, la venganza y el verdadero costo de subestimar la capacidad de retribución de un hombre paciente. La boda estaba a punto de comenzar, pero la verdadera ceremonia, la que determinaría quién se quedaría en pie cuando el polvo se asentara, aún estaba por llegar. Capítulo 5. La llegada. La Catedral de Santa Margarita era un testimonio de la grandeza del viejo mundo. Sus agujas góticas se alzaban hacia el cielo amenazante como oraciones de piedra. La luz de la tarde se filtraba a través de los vitrales, proyectando sombras de colores sobre los invitados reunidos que llenaban los bancos de roble con un murmullo silencioso de anticipación social. Este era el evento social de la temporada en Cincinnati, la boda de Michael Sullivan con Sarah Harwell, uniendo a dos familias con profundas raíces en el establishment de la comunidad. Robert Sullivan caminó solo por el pasillo central, su modesto traje gris marcándolo como distintivamente fuera de lugar entre la ropa de diseñador y las joyas caras que adornaban a los otros invitados. Los susurros los seguían a su paso, no de respeto o reconocimiento, sino de piedad apenas disimulada e incomodidad social. Aquí estaba el padre del novio, el hombre que ni siquiera podía permitirse un smoking adecuado para la boda de su propio hijo. Brenda había llegado antes con el cortejo nupcial, dejando a Robert hacer su entrada solitaria como ella había planeado. Quería que todos vieran el marcado contraste entre su hijo exitoso y su decepcionante marido, para que entendieran que lo que sea que Michael hubiera logrado, era a pesar de su padre y no gracias a él. Robert tomó su asiento asignado en la primera fila, notando la forma cuidadosa en que otros invitados evitaban hacer contacto visual con él. Para ellos, era una vergüenza, el eslabón débil en lo que debería haber sido un retrato familiar perfecto. Podía sentir su juicio, su especulación susurrada sobre cómo alguien como Michael había surgido de un material genético tan poco prometedor. Detrás de él, escuchó la voz familiar de Margaret Harwell, la madre de Sarah, hablando en un susurro teatral diseñado para ser oído. Todavía no puedo creer que Brenda se casara con ese hombre. Míralo. Ni siquiera puede aparentar ser exitoso en la boda de su propio hijo. La respuesta de su compañera fue igualmente audible. Bueno, al menos Michael se parece a su madre, gracias a Dios. Aunque he oído que incluso ella finalmente ha entrado en razón sobre el matrimonio. Robert sonrió ligeramente, permitiendo que su crueldad casual lo envolviera como ruido de fondo. Esta gente no tenía idea de lo que estaban a punto de presenciar. Ninguna concepción de que el hombre mediocre que estaban desestimando pronto demostraría exactamente cuán poco importaban sus opiniones. La ceremonia transcurrió con elegancia tradicional. Michael estaba en el altar, luciendo guapo pero preocupado, mientras que Sarah brillaba con resplandor nupcial a su lado. La voz del padre Morrison resonaba por la catedral mientras hablaba de la santidad del matrimonio, del compromiso y la fidelidad, de los lazos que nunca deberían romperse entre quienes se aman. La ironía no pasó desapercibida para Robert mientras observaba a su hijo prometer fidelidad eterna mientras su esposa se sentaba en la segunda fila, revisando su teléfono en busca de mensajes de su amante que había desaparecido misteriosamente la noche anterior. A medida que la ceremonia llegaba a su punto medio, Robert miró su reloj. 2:12 p.m. En exactamente 8 minutos, Victoria Sterling haría su entrada, y todo cambiaría. Pero primero, Robert tenía su propia actuación que dar. Durante una pausa en el servicio, se levantó lentamente, su movimiento causando una onda de atención entre los invitados reunidos. Las cabezas se giraron, las cejas se alzaron mientras el padre del novio parecía prepararse para hablar sin invitación. «Disculpen», dijo Robert, su voz resonando claramente por la catedral a pesar de su volumen moderado. «Padre Morrison, si me permite». El sacerdote parecía incómodo pero asintió, claramente inseguro de cómo manejar esta violación del protocolo. El rostro de Brenda se había puesto blanco de mortificación, mientras que Michael observaba con creciente alarma. «Solo quería decir algo sobre el matrimonio», continuó Robert,
su tono conversacional pero de alguna manera imponiendo atención. Sobre lo que significa prometer tu vida a alguien, confiarle tus vulnerabilidades más profundas, creer que te apoyarán pase lo que pase. La catedral estaba en silencio sepulcral ahora, todos los invitados centrados en esta interrupción inesperada del hombre que todos habían estado desestimando como irrelevante. Mi hijo está haciendo esas promesas hoy, dijo Robert, sus ojos encontrando a Michael en el altar, y espero que elijan más sabiamente de lo que algunos de nosotros lo hemos hecho. Brenda se medio levantó de su asiento, su rostro enrojecido de vergüenza e ira. Rob, por favor. ¿No es el momento? ¿No lo es? Preguntó Robert, volviéndose para mirarla directamente. ¿Cuándo es el momento adecuado para hablar de fidelidad, Brenda? ¿Cuándo es el momento apropiado para discutir lo que sucede cuando las personas rompen sus votos más sagrados? El murmullo que recorrió la catedral fue eléctrico, cargado de tensión y anticipación. Este no era el hombre gentil y derrotado que todos esperaban. Este era alguien completamente diferente, alguien que imponía atención por pura fuerza de presencia. Quizás, continuó Robert, deberíamos hablar de lo que significa cuando una esposa elige compartir su cama con el mejor amigo de su hijo. Cuando se burla de sus votos matrimoniales mientras planea abandonar a su familia por un hombre que le promete una vida mejor. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños en la congregación parecían sentir que algo trascendental estaba sucediendo, algo que sería recordado y susurrado durante años. El rostro de Brenda había pasado del blanco al rojo brillante. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? Preguntó Robert, su voz aún tranquila pero ahora con un trasfondo de acero que la silenció de inmediato. ¿Cómo me atrevo a decir la verdad? ¿Cómo me atrevo a negarme a seguir fingiendo que somos una gran familia feliz? Se volvió hacia los invitados reunidos, notando su atención absorta, su sorpresa al ver al ratón de iglesia revelarse como algo mucho más peligroso. Todos ustedes creen que me conocen, dijo Robert, su voz llegando a cada rincón de la catedral. Creen que soy débil, sin éxito, indigno de la familia en la que de alguna manera tuve suerte de entrar. Han pasado años compadeciéndome, desestimándome, tratándome como un fracasado porque conduzco un coche modesto y tengo un trabajo normal. Los invitados estaban ahora paralizados, incapaces de apartar la vista de esta inesperada transformación. Pero aquí hay algo que podrían encontrar interesante, continuó Robert, mirando su reloj de nuevo. A veces las personas eligen parecer débiles porque sirve a sus propósitos. A veces, la persona más peligrosa en la sala es aquella a la que todos subestiman. Exactamente a las 2:20 de la tarde, las puertas principales de la catedral se abrieron con un sonido que resonó en el espacio abovedado como un trueno. Todas las cabezas se giraron para ver a una mujer entrar con un tipo de presencia que exigía atención inmediata. Victoria Sterling, vestida con un elegante vestido negro que probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente, su cabello rubio platino peinado a la perfección, sus ojos azules escaneando la asamblea con la fría evaluación de alguien acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier sala. Detrás de ella venía un séquito que hablaba de gran riqueza y poder. Asistentes, personal de seguridad y un nivel de sofisticación que hacía que la grandeza anterior de la catedral pareciera provinciana en comparación. Damas y caballeros, dijo Robert, su voz ahora con total autoridad. Me gustaría presentarles a mi esposa, Victoria Sterling. El silencio que siguió fue tan completo que el sonido de los programas cayendo al suelo pareció estruendoso. La boca de Brenda se abrió en estado de shock, mientras los susurros estallaban en toda la congregación mientras la gente intentaba procesar lo que estaban viendo. ¿Victoria Sterling? La Victoria Sterling cuyo imperio empresarial aparecía en las portadas de las revistas, cuya riqueza se medía en miles de millones en lugar de millones, cuyo nombre era sinónimo de poder y éxito a escala mundial. Caminó por el pasillo hacia Robert Sullivan con el paso seguro de alguien que posee cada espacio que pisa. Cariño, dijo al llegar a él, su acento británico resonando claramente en el silencio atónito. Siento mucho llegar tarde. Los negocios se alargaron más de lo esperado. Besó la mejilla de Robert con la familiaridad de una larga intimidad. Luego se giró para observar a los invitados reunidos con el tipo de sonrisa que sugería que encontraba su shock divertido. Espero no haberme perdido nada importante, dijo Victoria, sus ojos encontrando el rostro horrorizado de Brenda. Aunque por lo que parece, la verdadera ceremonia acaba de empezar. La catedral estalló en susurros, jadeos y el sonido de personas revisando frenéticamente sus teléfonos para confirmar lo que estaban viendo. Victoria Sterling, una de las mujeres más poderosas del mundo, afirmaba estar casada con el hombre que todos habían descartado como un fracasado. Pero Robert aún no había terminado.
El juego apenas comenzaba, y la revelación final que destruiría a Craig Matthews y expondría el alcance total del engaño aún estaba por llegar. Mientras Victoria tomaba su lugar a su lado, Robert sonrió al mar de rostros conmocionados y se preparó para dar el golpe que terminaría su antigua vida para siempre y comenzaría algo completamente nuevo. Capítulo 6. El desenlace. La transformación en la catedral fue inmediata y absoluta. Donde momentos antes Robert Sullivan había sido objeto de piedad y desdén, ahora se erigía como el centro de la atención desesperada de todos. Los teléfonos aparecieron por toda la congregación mientras los invitados buscaban frenéticamente la confirmación de lo que estaban presenciando, encontrando foto tras foto de Victoria Sterling en conferencias de negocios de alto nivel, galas benéficas y cumbres internacionales, siempre sola, siempre identificada como una de las mujeres solteras más poderosas del mundo. Hasta ahora. Veo que están todos sorprendidos, dijo Robert, su voz con la confianza tranquila de alguien que finalmente se ha quitado una máscara que se había cansado de llevar. Supongo que debería explicarlo. Brenda se había hundido de nuevo en su banco, su rostro una máscara de confusión y creciente horror a medida que las implicaciones comenzaban a registrarse. Si Robert estaba casado con Victoria Sterling, entonces todo lo que ella entendía de su propia vida acababa de revelarse como una mentira. Hace 15 años, continuó Robert, tomé la decisión de retirarme de mi vida anterior. Había estado viviendo en un mundo donde el éxito se medía por cuán completamente podías destruir a tus competidores, donde las relaciones personales eran solo otra forma de alianza estratégica. Estaba cansado de esa existencia, cansado de ser alguien que resolvía problemas a través de la intimidación y la guerra financiera. Victoria sonrió a su lado, su presencia dando credibilidad a cada palabra que él pronunciaba. Los invitados pendían de cada una de sus sílabas, su anterior desdén reemplazado por una atención absorta. Así que creé a Robert Sullivan, dijo. Un hombre sencillo con un trabajo sencillo. Alguien que pudiera vivir tranquilamente y quizás encontrar algo real en el proceso. Conocí a Brenda en una gala benéfica, una en la que estaba usando mi identidad encubierta para pasar desapercibido después de una adquisición de negocios particularmente intensa. Ella era hermosa, encantadora y completamente inconsciente de quién era yo realmente. Eso es imposible, susurró Brenda, aunque su voz se escuchó claramente en la acústica de la catedral. No puedes ser. Hemos estado casados durante 15 años. Lo habría sabido. Robert se volvió para mirarla directamente, y por primera vez, ella vio la verdad en sus ojos, no la leve decepción de un marido abatido, sino la frialdad calculadora de alguien que había estado interpretando un papel durante más tiempo del que ella podía comprender. Sabías exactamente lo que quería saber, respondió Robert. Sabías que traía a casa un sueldo estable, que no interfería con tu escalada social, que era conveniente tenerme cerca cuando necesitabas un marido para las apariencias. Nunca te molestaste en hacer preguntas más profundas porque no te interesaban las respuestas más profundas. Victoria dio un paso adelante, su voz con la nítida autoridad de alguien acostumbrado a dirigir salas de juntas llenas de hombres poderosos. Lo que mi esposo intenta decir, de manera bastante más diplomática de lo que yo lo haría, es que todos ustedes eligieron ver lo que esperaban ver. Una mujer exitosa como yo no desaparece simplemente de la vista pública sin una planificación cuidadosa y una confianza total en la capacidad de su pareja para mantener la discreción necesaria. Las piezas estaban encajando para algunas de las mentes más rápidas de la congregación. Si Robert Sullivan estaba realmente casado con Victoria Sterling, entonces su modesto estilo de vida no había sido el resultado del fracaso. Había sido una historia de tapadera cuidadosamente mantenida que había engañado a todos, incluida su esposa legal. Pero el certificado de matrimonio, dijo Brenda débilmente. Nuestra boda, nuestra vida juntos, fue perfectamente legal pero, en última instancia, sin sentido, respondió Robert sin emoción. Necesitaba una identidad encubierta que resistiera el escrutinio, y tú necesitabas un marido que no interfiriera con tus planes. Funcionó bien para todos, hasta que decidiste que eso no era suficiente. El padre Morrison, que había estado de pie congelado durante todo este intercambio, finalmente encontró su voz. Señor Sullivan, si usted ya está casado, entonces esta ceremonia es inválida. Sí, confirmó Robert, aunque sospecho que mi hijo está empezando a entender que este día nunca se trató realmente de su boda. Todos los ojos se volvieron hacia Michael, que estaba en el altar con la apariencia de un hombre que ve como todo su mundo se derrumba en tiempo real. Sara se aferraba a su brazo, su propio rostro pálido al darse cuenta de que su boda perfecta acababa de convertirse en el centro de un escándalo del que se hablaría durante generaciones. Papá,
dijo Michael, su voz apenas audible. ¿Qué estás haciendo? Te estoy mostrando lo que sucede cuando la gente confunde la paciencia con la debilidad, respondió Robert. Estoy demostrando las consecuencias de traicionar a alguien que confió en ti lo suficiente como para ser vulnerable. Victoria revisó su teléfono con el gesto casual de alguien acostumbrado a gestionar múltiples crisis simultáneamente. Hablando de consecuencias, dijo, me temo que la situación del señor Matthews ha empeorado de forma bastante dramática. Mostró la pantalla de su teléfono a la congregación, mostrando un titular de noticias que ya se estaba extendiendo por las redes sociales. El banquero de inversiones Craig Matthews, arrestado en una investigación federal por fraude. Los clientes quedan en la indigencia mientras el esquema Ponzi se derrumba. La fotografía que acompañaba al artículo mostraba a Craig esposado, siendo conducido desde su edificio de oficinas, su rostro una máscara de conmoción y derrota. Parece, continuó Victoria, que las estrategias de inversión del señor Matthews eran bastante más creativas de lo que sus clientes imaginaban. El FBI ha estado construyendo un caso durante meses, y las revelaciones de anoche proporcionaron la última pieza de evidencia que necesitaban. El rostro de Brenda se puso blanco como la cera al ver claramente el alcance total de su situación. Craig no solo se había ido, estaba destruido, enfrentando cargos federales que probablemente resultarían en décadas de prisión. El hombre por el que había traicionado su matrimonio, el futuro al que había planeado escapar, acababa de evaporarse como el humo. Tú hiciste esto, susurró, mirando a Robert con creciente horror. Tú orquestaste todo esto. Simplemente proporcioné cierta información a las autoridades competentes, respondió Robert con calma. Información sobre estrategias de inversión que se basaban en el engaño en lugar de prácticas comerciales legítimas. Las consecuencias de esas estrategias siempre lo iban a alcanzar eventualmente. Solo me aseguré de que sucediera en un cronograma que sirviera a mis propósitos. La congregación estaba en caos ahora, los invitados llamando frenéticamente a amigos y familiares para compartir lo que estaban presenciando. Las redes sociales se explotaron con fotos y vídeos de Victoria Sterling en una boda suburbana, de la misteriosa transformación de Robert Sullivan, de la destrucción de la vida cuidadosamente construida de Craig Matthews. ¿Pero por qué?, preguntó Michael, su voz quebrándose. ¿Por qué destruir todo? ¿Por qué no te fuiste si eras tan infeliz? Robert miró a su hijo con algo que podría haber sido tristeza. Porque irme habría significado dejarles ganar. Habría significado permitir que tu madre y Craig creyeran que eran más listos, más merecedores, más exitosos que el hombre al que traicionaron. Y habría significado nunca darte la oportunidad de entender cómo es la verdadera fuerza. Victoria colocó una mano suave sobre el brazo de Robert, un gesto que de alguna manera transmitía tanto apoyo como advertencia. Habían logrado su objetivo principal, la completa destrucción de las vidas y reputaciones de sus enemigos. Pero todavía quedaba la pregunta de qué vendría después, de si había alguna posibilidad de redención para las relaciones que se habían sacrificado en la búsqueda de la venganza. Michael, dijo Robert, su voz suavizándose ligeramente, ahora tienes que tomar una decisión. Puedes seguir creyendo que el éxito se mide por las apariencias, que la fuerza significa dominar a los demás, que la lealtad familiar es condicional a la conveniencia. O puedes elegir construir algo real con Sarah, algo basado en la verdad en lugar del engaño. El joven se quedó congelado en el altar, atrapado entre su antigua comprensión del mundo y la nueva realidad que su padre acababa de revelar. Todo lo que creía sobre la fuerza y la debilidad, sobre el éxito y el fracaso, sobre la naturaleza de su propia familia, se había puesto patas arriba en el espacio de 20 minutos. La boda que se suponía que uniría a dos familias había expuesto en cambio la podredumbre en el corazón de una de ellas. Pero si esa exposición conduciría a la curación o a una mayor destrucción, aún estaba por verse. Mientras el caos en la catedral alcanzaba su punto álgido, Robert Sullivan, o quienquiera que fuera en realidad, se preparaba para hacer su movimiento final en un juego que había tardado 15 años en jugarse. El viejo Robert Sullivan estaba muerto, y de sus cenizas, algo mucho más peligroso estaba a punto de nacer. Capítulo 7. La hora de la verdad. El gran salón del Riverside Country Club se había transformado en un monumento a la catástrofe social. Lo que debería haber sido una celebración de amor y nuevos comienzos se había convertido en el epicentro de la destrucción social más espectacular que nadie en Cincinnati hubiera presenciado jamás. La recepción había continuado a pesar del caos en la catedral, aunque la atmósfera estaba eléctrica, cargada de tensión y especulaciones susurradas. Los invitados se agrupaban en pequeños corrillos, con los teléfonos pegados a las orejas mientras llamaban a amigos y familiares para compartir detalles de lo que habían presenciado.
La historia ya se estaba extendiendo más allá del círculo social local, recogida por los medios de comunicación regionales y comenzando a ser tendencia en las redes sociales. La presencia de Victoria Sterling había garantizado la atención nacional. El misterioso matrimonio de una de las mujeres más poderosas del mundo era exactamente el tipo de historia que capturaba la imaginación del público. Michael y Sarah se sentaban en la mesa principal, con aspecto de estar en shock, su recepción de boda transformada en algo entre un velatorio y un circo. Habían seguido las mociones de los eventos tradicionales, el primer baile, el corte de la tarta, los brindis, pero todo se sentía hueco y surrealista, como si fueran actores en una obra que nadie se había molestado en explicarles. Robert estaba de pie cerca de la barra, aceptando felicitaciones y preguntas de los invitados que habían cambiado completamente de opinión sobre él en el lapso de unas pocas horas. Hombres que lo habían despreciado como irrelevante ahora pendían de cada una de sus palabras, esperando establecer alguna conexión que pudiera resultar valiosa. Mujeres que habían compadecido a Brenda por su desafortunado matrimonio ahora miraban a Robert con un interés calculador, preguntándose qué otros secretos podría estar albergando. Pero la atención de Robert estaba centrada en su esposa, que se sentaba sola en una mesa de la esquina, con el aspecto de una mujer que ve como todo su mundo se desmorona en tiempo real. Brenda había envejecido una década en las últimas 4 horas, su fachada cuidadosamente mantenida resquebrajándose bajo el peso de la humillación pública y la comprensión de que todo lo que creía sobre su vida había sido una mentira. Victoria se acercó a la mesa donde se sentaba Brenda, su presencia haciendo que las conversaciones cercanas se silenciaran mientras la gente se esforzaba por escuchar lo que la multimillonaria podría decir a la mujer que, sin saberlo, le había robado a su marido. «Señora Sullivan», dijo Victoria, su voz con la pulcritud cortés de alguien que discute una transacción comercial desagradable pero necesaria. «Pensé que deberíamos tener una conversación». Brenda levantó la vista con los ojos enrojecidos, su rostro una máscara de derrota y creciente desesperación. «¿Qué más podrías querer de mí? ¿No has hecho ya suficiente?» Victoria se sentó frente a ella, notando cómo otros invitados cambiaban de posición para escuchar mejor su conversación. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero entendía que esta audiencia en particular era testigo de algo más personal que sus habituales tratos comerciales. «Quiero que entiendas algo», dijo Victoria en voz baja. «Lo que pasó hoy no fue para castigarte por dejar de amar a tu marido. Ni siquiera se trató del adulterio en sí». «Entonces, ¿de qué se trató?», preguntó Brenda, su voz apenas un susurro. «Se trató de la falta de respeto fundamental que mostraste hacia alguien que confió en ti lo suficiente como para ser vulnerable», respondió Victoria. «Robert renunció a todo lo que era para convertirse en el hombre que pensaba que querías. Enterró su verdadero yo tan completamente que incluso yo a veces olvidaba a quién solía ser». Victoria hizo una pausa, estudiando el rostro de Brenda con el interés clínico de alguien que disecciona un problema empresarial. «Pero en lugar de apreciar ese sacrificio, lo trataste como a un fracasado. Te burlaste de él con tus amigos, lo socavaste con tu hijo, y finalmente, lo traicionaste con alguien que lo veía como nada más que un obstáculo patético a superar». «No lo sabía», dijo Brenda débilmente. «¿Cómo iba a saber quién era realmente si nunca me lo dijo?» «Porque nunca te molestaste en preguntar», replicó Victoria con una precisión cortante. «En 15 años de matrimonio, nunca te preguntaste por qué un hombre con la inteligencia y la capacidad de pensamiento estratégico de Robert se contentaba con un estilo de vida modesto. Nunca cuestionaste cómo alguien supuestamente sin éxito podía tener tanta confianza en una crisis, tampoco impresionado por los hombres ricos con los que estabas tan ansiosa por escalar socialmente». La verdad de las palabras de Victoria golpeó a Brenda como golpes físicos. Nunca se había molestado en mirar debajo de la superficie. Nunca se había preguntado sobre la desconexión entre las aparentes limitaciones de Robert y sus capacidades reales. Había visto lo que esperaba ver y nunca cuestionó si sus expectativas podrían estar equivocadas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Brenda, y Victoria pudo oír la desesperación en su voz, la comprensión de que su amante se enfrentaba a la cárcel federal, que su reputación estaba destruida, que su cómoda vida se estaba evaporando ante sus ojos. «Ahora, aprendes lo que significa enfrentar las consecuencias de tus elecciones», dijo Victoria, levantándose de la mesa. «Robert ha sido más que generoso en sus arreglos para ti. La casa será tuya, junto con suficiente dinero para mantener un estilo de vida modesto. Pero tus días de lujo, de escalada social, de tratar a otras personas como desechables, esos días han terminado». Mientras Victoria se alejaba, Brenda se sentó sola con los escombros de su vida esparcidos a su alrededor como los restos de una explosión.
Los invitados que una vez la habían tratado con respeto social ahora la miraban con una mezcla de piedad y fascinación, como observadores en un accidente de tráfico que no pueden apartar la vista de la carnicería. Al otro lado del salón, Michael finalmente se acercó a su padre, su rostro una mezcla de ira, confusión y admiración a regañadientes. «Necesito saber algo», dijo Michael sin preámbulos. «Cuando estabas interpretando este papel, cuando fingías ser otra persona, ¿algo de eso fue real? ¿Alguna vez nos amaste de verdad? ¿O solo éramos parte de tu tapadera?» Robert miró a su hijo con atención, viendo el dolor bajo la ira, comprendiendo que su respuesta determinaría si había alguna posibilidad de salvar su relación. «Todo sobre mi amor por ti fue real», dijo Robert en voz baja. «El papel que interpreté, la vida que viví, los sacrificios que hice, todos fueron expresiones auténticas de cuánto querías ser el padre que te merecías. Pero me mentiste», dijo Michael. «Durante toda mi vida, has estado mintiendo sobre quién eres». «Simplifiqué quién era», corrigió Robert. «Elegí enfatizar ciertos aspectos de mi personalidad y suprimir otros. El hombre que te enseñó a andar en bicicleta, que te ayudó con los deberes, que se quedó despierto contigo cuando estabas enfermo, ese era el verdadero yo. Simplemente no era el yo completo». Michael luchó con esta distinción, comprendiendo intelectualmente que su padre había hecho sacrificios, pero emocionalmente tambaleándose por el engaño. «¿Y mamá? ¿Alguna vez la amaste de verdad?» Robert guardó silencio por un largo momento, considerando cómo responder con sinceridad sin destruir las últimas ilusiones de su hijo sobre su familia. «Amé a quien pensé que era», dijo finalmente. «Amé a la mujer que parecía valorar la bondad por encima del estatus, que parecía querer una asociación genuina en lugar de un accesorio social. Pero esa mujer, ahora me doy cuenta, era tanto una actuación como el hombre que yo pretendía ser». «Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros?», preguntó Michael. «¿A nuestra familia?» Robert miró al otro lado del salón a Sarah, que observaba su conversación con evidente preocupación por el estado emocional de su nuevo esposo. «Construyes algo real», dijo Robert. «Aprendes de los errores que tu madre y yo cometimos. Eliges la honestidad por encima de la conveniencia, la autenticidad por encima de la apariencia, la lealtad por encima de la oportunidad». Michael siguió la mirada de su padre hacia su esposa, viéndola con claridad quizás por primera vez ese día, no como un premio social o un activo profesional, sino como una persona que merecía algo mejor que estar casada con alguien que cargaba con los patrones tóxicos que había heredado de la relación disfuncional de sus padres. «¿Te volveré a ver?», preguntó Michael. «¿O vas a desaparecer de nuevo en cualquier mundo del que viniste?». Robert sonrió, y por primera vez ese día, Michael vio algo genuino y sin reservas en la expresión de su padre. «No voy a ninguna parte. Pero la próxima vez que nos veamos, será como iguales. Dos hombres que entienden que la verdadera fuerza proviene de elegir ser vulnerable con las personas adecuadas, no de dominar a quienes confían en ti». Mientras padre e hijo estaban juntos en las ruinas de lo que una vez fue su familia, rodeados de los escombros de ilusiones destrozadas y reputaciones destruidas, algo nuevo comenzó a tomar forma entre ellos. No la relación de un hijo decepcionado y un padre fracasado, sino algo más honesto y potencialmente más valioso. El viejo Robert Sullivan estaba muerto, asesinado por su propia mano frente a 300 testigos. Pero de sus cenizas, algo más auténtico comenzaba a emerger, algo que podría, con tiempo y esfuerzo, demostrar ser digno de la confianza que había perdido y del amor que nunca había dejado de querer merecer. El juego estaba casi terminado. Ahora venía el trabajo más difícil de aprender a vivir sin máscaras, sin engaños, sin las cómodas mentiras que los habían sostenido a todos durante demasiado tiempo. Capítulo 8. Las secuelas. 3 meses después de la boda que se había convertido en el evento social más comentado de Cincinnati, las secuelas continuaban extendiéndose por la comunidad como réplicas de un terremoto. La historia había trascendido el chisme local para convertirse en un caso de estudio discutido en escuelas de negocios y programas de psicología, un ejemplo perfecto de cuán completamente las personas podían malinterpretar a quienes las rodeaban cuando confiaban en suposiciones en lugar de en la observación. El juicio de Craig Matthews había comenzado la semana anterior, con los fiscales federales pintando un cuadro de fraude sistemático que había costado a sus clientes más de $40 millones. El hombre que una vez había sido el chico de oro de la comunidad de inversiones de Cincinnati ahora se sentaba en el banquillo de los acusados, su futuro medido en décadas de prisión federal. La última de sus apelaciones se había agotado, y su abogado había comenzado a discutir acuerdos de culpabilidad que podrían reducir su sentencia de una que destruye la vida a una que simplemente termina con su carrera. Brenda Sullivan,
Había mantenido el apellido a pesar de la anulación de su matrimonio. Vivía tranquilamente en la modesta casa que Robert le había permitido conservar. El acuerdo de divorcio había sido sorprendentemente generoso, proporcionándole suficiente dinero para mantener un estilo de vida cómodo pero mediocre. La mujer que una vez había soñado con el lujo y la prominencia social, ahora compraba en tiendas de descuento y evitaba los eventos del club de campo donde una vez había reinado como una reina menor. Había envejecido dramáticamente en los meses transcurridos desde la boda, su cabello mostrando raíces grises que ya no podía permitirse mantener profesionalmente, su guardarropa reducido a ropa sencilla comprada en tiendas en lugar de piezas hechas a medida. Pero quizás lo más significativo, había comenzado a mostrar un tipo de humildad silenciosa que era completamente nueva en su carácter. La humildad de alguien que había aprendido por las malas que su comprensión del mundo había sido fundamentalmente errónea. Las llamadas telefónicas de viejos amigos habían cesado después del primer mes. Las invitaciones a eventos sociales se habían agotado aún más rápido. Brenda se había convertido en un cuento con moraleja, un recordatorio de lo que sucedía cuando la gente confundía la apariencia con la realidad, cuando traicionaban a quienes más confiaban en ellos. Pero la soledad le había dado tiempo para pensar, para examinar sus elecciones y motivaciones con una claridad que había sido imposible cuando estaba enfocada en mantener su posición social. Por primera vez en años, comenzaba a entender la diferencia entre ser amada y ser tolerada, entre el respeto genuino y la conveniencia social. Michael y Sarah se habían mudado a Portland, donde Michael había encontrado trabajo en una startup tecnológica que valoraba la innovación por encima de las conexiones. La distancia de Cincinnati había sido necesaria, tanto para su propia curación emocional como para escapar de los constantes recordatorios del escándalo que había definido el día de su boda. Su matrimonio era más fuerte por haber sobrevivido al caos, aunque había requerido una honestidad brutal sobre sus motivaciones y expectativas. Sarah se había visto obligada a confrontar su propia tendencia a la escalada social, mientras que Michael tuvo que examinar las formas en que había absorbido los valores de su madre sin cuestionarlos. Hablaban con Robert regularmente en videollamadas donde él parecía relajado y genuinamente feliz de maneras que Michael nunca había visto durante su infancia. El hombre que una vez parecía agobiado por su vida ordinaria ahora se comportaba con la confianza tranquila de alguien que ya no tenía que fingir ser nadie más que él mismo. Victoria Sterling había regresado a su vida pública con su eficiencia característica, aunque ahora era fotografiada con Robert en eventos de alto perfil donde su presencia generaba una especulación significativa sobre la historia de su relación. Las revistas de negocios publicaban artículos analizando su asociación, tratando de entender cómo una mujer tan poderosa había logrado mantener un matrimonio secreto durante más de una década. Pero a pesar de toda la atención pública, Robert parecía más interesado en la redención privada que en la vindicación pública. Había establecido una fundación que proporcionaba asistencia financiera a familias destruidas por el fraude de inversiones, una respuesta directa al daño que los esquemas de Craig habían causado a víctimas inocentes. El trabajo le daba un sentido de propósito que le había faltado durante sus años de anonimato suburbano. En una tarde gris de octubre, Brenda estaba sentada en la cocina de su modesta casa, mirando una carta que había llegado esa mañana. La letra de Robert era inconfundible, aunque no la había visto en meses. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría el sobre, insegura de qué esperar del hombre cuya vida había ayudado a destruir y que le había devuelto el favor con una precisión devastadora. Brenda, comenzaba la carta, últimamente he estado pensando en el perdón. No el tipo de perdón que excusa el comportamiento o finge que la traición no importa, sino el tipo que permite a las personas seguir adelante sin ser definidas para siempre por sus peores momentos. Hizo una pausa en su lectura, sorprendida por el tono. Había esperado ira, regodeo, quizás un giro final del cuchillo que ya había cortado tan profundamente. En cambio, encontró algo que sonaba casi como compasión. Quiero que sepas que entiendo lo fácil que fue subestimarme, continuaba la carta. Pasé 15 años haciéndome parecer débil y sin éxito deliberadamente. Te di todas las razones para creer que te habías casado por debajo de tu potencial, que merecías algo mejor de lo que parecía ofrecer. Brenda sintió que las lágrimas comenzaban a formarse mientras leía palabras que ofrecían comprensión en lugar de condena. Pero también quiero que entiendas algo más. El hombre al que traicionaste no era solo el gerente intermedio sin éxito que veías en la superficie. Traicionaste a alguien que te amaba lo suficiente como para renunciar a todo lo que era para convertirse en lo que pensaba que necesitabas. Traicionaste a alguien que te confió vulnerabilidades que podrían haberlo destruido si hubieras elegido usarlas en su contra.
Las lágrimas fluían libremente ahora mientras Brenda se enfrentaba al peso total de lo que había perdido. No solo la vida cómoda que había dado por sentada, sino el amor genuino de alguien que había estado dispuesto a sacrificar su propia identidad por su felicidad. No te escribo esto para castigarte más, concluía la carta. Has pagado el precio por tus elecciones, y seguir aferrándome a la ira solo envenenaría cualquier futuro que cualquiera de los dos pudiera tener. Te escribo para decirte que, aunque no puedo perdonar la traición, puedo entender a la mujer que tomó esas decisiones. Y espero que esa comprensión pueda ayudarte a perdonarte a ti misma lo suficiente como para construir algo auténtico con el tiempo que te quede. La carta estaba firmada simplemente, Robert, sin indicación de su nombre o estatus actual, sin recordatorio del poder que había reclamado o la vida a la que había regresado. Solo la firma de un hombre que había elegido ser generoso en la victoria en lugar de cruel. Brenda se sentó en su tranquila cocina durante mucho tiempo después de leer la carta, llorando no solo por el matrimonio que había destruido, sino por la persona que había sido cuando lo destruyó. La mujer que había estado tan enfocada en el estatus social que se había perdido al hombre extraordinario que vivía en su propia casa. La mujer que había estado tan convencida de su propia superioridad que nunca se había molestado en mirar debajo de la superficie de la vida que se le había dado. Pero quizás, pensó mientras doblaba cuidadosamente la carta y la colocaba en el cajón donde guardaba sus documentos más importantes, no era demasiado tarde para convertirse en alguien diferente. Alguien que valorara la sustancia sobre la apariencia, la autenticidad sobre el estatus, la conexión genuina sobre la conveniencia social. La mujer que una vez había soñado con escapar de su vida ordinaria comenzaba a entender que las vidas ordinarias vividas con integridad y amor genuino podrían ser lo más extraordinario de todo. La hora de la verdad había terminado. Ahora venía el trabajo más difícil de aprender a vivir con las consecuencias, de construir algo real a partir de las cenizas de lo que había sido destruido, y de encontrar un significado en un mundo donde todas las cómodas ilusiones habían sido despojadas. Para todos ellos, el juego finalmente había terminado. El verdadero trabajo de vivir podía finalmente comenzar. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 2 años después de la boda que había redefinido lo que significaba subestimar a alguien, Robert estaba de pie en la terraza de su ático de Manhattan, observando la puesta de sol sobre Central Park. La ciudad se extendía debajo de él como una vasta placa de circuito, cada luz representando vidas, historias y sueños que continuaban a pesar del drama que una vez había consumido su propio mundo. Victoria salió de su estudio, llevando 2 copas de vino y luciendo la expresión satisfecha de alguien que acababa de concluir una negociación comercial particularmente rentable. Su matrimonio real, celebrado en una ceremonia privada a la que solo asistieron un puñado de amigos cercanos, se había asentado en el tipo de asociación cómoda que proviene del respeto mutuo y una comprensión compartida de lo que significa ejercer el poder de manera responsable. El proyecto de Portland está aprobado, anunció, acomodándose en la silla a su lado. La empresa de Michael obtendrá la financiación que necesita para expandirse en el desarrollo de tecnología sostenible. Robert sonrió, complacido de que la nueva empresa de su hijo tuviera éxito por sus propios méritos en lugar de por conexiones familiares. Michael había demostrado ser capaz de construir algo genuino y valioso, libre de la influencia tóxica de la escalada social y la obsesión por el estatus que había definido el enfoque de su madre hacia la vida. ¿Cómo lleva Sara el embarazo?, preguntó Victoria, notando la notificación de correo electrónico en el teléfono de Robert. Mejor de lo que Michael lleva el embarazo, respondió Robert con genuina diversión. Llamó 3 veces ayer preguntando sobre cunas y asientos de coche y si deberían mudarse a un vecindario diferente con mejores escuelas. La perspectiva de convertirse en abuelo llenaba a Robert de una inesperada sensación de plenitud. Este niño crecería sabiendo quién era él realmente. Nunca tendría que descubrir que su familia se había construido sobre mentiras y actuaciones. Sería una oportunidad para empezar de nuevo, para construir relaciones basadas en la verdad en lugar de en una ficción cuidadosamente mantenida. Un suave timbre indicó una videollamada entrante, y la pantalla de la tableta de Robert se iluminó con los rostros de Michael y Sara. Sara estaba visiblemente embarazada ahora, radiante de salud y felicidad de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «Hola, papá», dijo Michael, su uso del título con una calidez que había estado ausente durante años. «Queríamos darte la noticia en persona. Bueno, lo más parecido en persona que podemos lograr. La ecografía mostró que es una niña», añadió Sara, su emoción desbordándose. «Hemos estado hablando de nombres y nos preguntábamos. Nos gustaría llamarla Victoria», dijo Michael, mirando a la mujer al lado de su padre. «Si te parece bien, Victoria».
Pensamos que sería bonito honrar a la mujer que ayudó a papá a encontrarse a sí mismo. La compostura de Victoria se resquebrajó ligeramente, revelando una emoción genuina bajo su habitual exterior controlado. Sería un honor para mí, dijo en voz baja. Después de que terminó la llamada, Robert y Victoria se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo las luces de la ciudad se fortalecían a medida que caía la oscuridad. Mucho había cambiado desde aquel caótico día de la boda en que finalmente se había quitado la máscara que había usado durante 15 años. La vida suburbana que una vez se había sentido como una prisión había dado paso a algo más auténtico, en última instancia, más satisfactorio. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Victoria, notando la expresión contemplativa en su rostro. Robert consideró la pregunta cuidadosamente. La respuesta fácil sería decir que no se arrepentía de nada, que todo había salido exactamente como lo había planeado. Pero la verdad era más complicada que eso. Me arrepiento de que me llevara tanto tiempo entender que el amor sin honestidad no es realmente amor en absoluto, dijo finalmente. Me arrepiento de haber pensado que podía construir algo real sobre una base de engaño, incluso si el engaño era bien intencionado. ¿Y Brenda? Robert guardó silencio por un momento, pensando en los informes que recibía sobre la nueva vida de su exesposa. Había comenzado a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres, ayudando a otras mujeres a reconstruir sus vidas después de dejar relaciones abusivas. El trabajo parecía haberle dado un sentido de propósito que había estado ausente durante sus años de escalada social. Me arrepiento de que nunca tuviera la oportunidad de saber quién era yo realmente, dijo. Creo que podría haber sido diferente si hubiera confiado en ella con la verdad desde el principio. Victoria asintió, comprendiendo la complejidad de sus sentimientos. La venganza había sido satisfactoria en el momento, pero la satisfacción más profunda provenía de las relaciones auténticas que había construido después. Un sobre yacía en la mesa auxiliar, entregado más temprano ese día por un mensajero privado. Robert había estado evitando abrirlo, sabiendo que contenía los documentos legales finales que cerrarían el último capítulo de su antigua vida. La sentencia de Craig Matthews se había completado la semana anterior. 23 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. La carta dentro estaba escrita a mano, claramente redactada con gran cuidado. Señor Sullivan, sé que no tengo derecho a pedir su perdón, y no escribo para solicitarlo. Escribo para reconocer lo que ahora entiendo sobre la magnitud de mis acciones y sus consecuencias. Robert leyó la carta con creciente sorpresa. No era la amarga recriminación que había esperado, ni la súplica desesperada de misericordia que podría haber sido típica de alguien que se enfrenta a décadas de prisión. Pasé meses tratando de convencerme de que fui víctima de una elaborada trampa, de que usted de alguna manera me había atrapado en crímenes que no cometí. Pero la verdad es más simple y más condenatoria. Me destruí a mí mismo por la codicia, la arrogancia y la creencia de que otras personas existían para mi conveniencia. La carta continuaba con un nivel de autoconciencia que sugería una reflexión genuina en lugar de un posicionamiento estratégico para una apelación. Traicioné una amistad, seduje a la esposa de otro hombre, me burlé de él a sus espaldas y construí mi éxito profesional sobre una base de mentiras y dinero robado. El hecho de que usted facilitara mi exposición no me hace menos culpable de los crímenes que cometí. Robert se sorprendió de la honestidad de la carta. El Craig Matthews que había escrito estas palabras era una persona diferente del depredador arrogante que se había jactado de su conquista en la despedida de soltero. Escribo para decirle que ahora entiendo cómo es la verdadera fuerza. Se parece a alguien que tiene el poder de destruir a sus enemigos pero elige en cambio dejar que se destruyan a sí mismos. Se parece a alguien que construye en lugar de simplemente tomar, que crea valor en lugar de solo redistribuirlo. La carta concluía con un simple reconocimiento. Usted me mostró lo que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. No puedo deshacer el daño que he causado, pero puedo intentar convertirme en alguien digno de la misericordia que ya ha mostrado a no buscar más venganza. Robert dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Incluso ahora, Craig todavía intentaba entender al hombre que había subestimado tan gravemente, todavía lidiando con la comprensión de que el verdadero poder provenía de la contención en lugar de la dominación. A medida que la noche se profundizaba, Robert reflexionó sobre el extraño viaje que lo había llevado a este momento. La tranquila vida suburbana que se había sentido como un exilio había sido en realidad una preparación, enseñándole paciencia, ayudándole a entender la diferencia entre la fuerza y la crueldad, mostrándole que las victorias más profundas no provenían de destruir enemigos, sino de construir algo que valiera la pena defender. La mano de Victoria encontró la suya,
y se sentaron juntos, observando la ciudad que nunca duerme. Dos personas que habían aprendido que el verdadero poder no proviene de la capacidad de controlar a los demás, sino de la sabiduría para controlarse a sí mismos. El viejo Robert Sullivan estaba verdaderamente muerto ahora, no enterrado bajo una falsa identidad, sino integrado en alguien más completo y más auténtico. El hombre que una vez había construido imperios empresariales a través de la destrucción estratégica había aprendido a construir algo más valioso: relaciones basadas en la verdad, respeto ganado a través de acciones en lugar de miedo, y un legado que se mediría en generaciones en lugar de informes trimestrales. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para elegir entre el camino fácil de la dominación y el camino más difícil del liderazgo genuino. Pero por esta noche, era suficiente sentarse con la mujer que amaba, pensando en la nieta que pronto se uniría a su familia, y comprendiendo que a veces las mayores victorias son las que se sienten como volver a casa. El juego había terminado. La vida real finalmente había comenzado. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.